Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Qué alegría vernos nuevamente el día de hoy, viernes 9 de julio del año 2021. Espero que todos bien, que estén tranquilos. Espero que ya se hayan inscrito al concurso del día domingo. A ver, así, honestamente, con la mano en el pecho, ¿quién no se ha inscrito todavía? Me escriben en el chat, profesor, todavía no me inscribo. Ya, no me lo digas así de fuerte, sino en el chat nomás, así en privado. No te preocupes, yo no voy a decir, ay, mira, ve, no. Correcto, no se olviden. Y también agradezco las evidencias de la zona segura que están mostrando en su casa. Me quedo maravillado por videos muy impactantes que acabo de recibir. No se olviden también esa tarea que está pendiente. Muy bien, hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar acerca de la Confederación Peruano-Boliviano. Así es que vamos a cargar la diapositiva. Ahí está. Muy bien, la Confederación Peruano-Boliviano. Antes de hablar de la Confederación, vamos a recordar que en la clase anterior estuvimos hablando acerca del primer militarismo, ¿correcto? Este primer militarismo que inició con el gobierno, de José de la Mar. En él se establece la Constitución Liberal de 1828 y esta Constitución establecía el periodo presidencial por 4 años. Al término de su turno, se convoca a elecciones y sale elegido presidente del Perú Agustín Gamarra, quien había luchado en las campañas de puertos intermedios por la independencia del Perú. Gamarra asume la presidencia del Perú en 1833. ¿Correcto? Lo más rescatable del gobierno, o mejor dicho, de lo que la historia habla del gobierno de Agustín Gamarra, y la que salta es doña Francisca de Zubiaga, conocida como la Mariscala. ¿Correcto? Entonces Gamarra gobierna hasta 1833 y al término de su gobierno ingresa José Luis de Orbegoso, quien gobierna de 1833 hasta 1835. En este gobierno de Orbegoso se da la Constitución Política de 1834, una constitución de corte liberal. Muy bien, pero ¿qué es lo que sucede? Antes de que culmine su gobierno, recibe un golpe de Estado. Este golpe de Estado fue dado por el general Felipe Santiago de Salaverry. Salaverry, en este golpe de Estado, saca a José de Orbegoso y él asume la presidencia del Perú, convirtiéndose dentro de la historia republicana como el presidente más joven, con solo 29 años, y es un presidente de facto. Llamó a su gobierno la República de los Muchachos, ¿correcto? Muy bien, pero Orbegoso no se queda tranquilo en esa situación. Orbegoso, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Orbegoso se retira hacia Bolivia, en donde solicita la ayuda del entonces presidente boliviano Andrés de Santa Cruz.
¿correcto? Santa Cruz era uno de los caudillos que tuvo el Perú tras la independencia, pero que tras el fracaso de Sucre en el gobierno, él asume la presidencia de Bolivia. Entonces, Santa Cruz tiene el deseo de integrar a los países de Perú y Bolivia en haciendo un solo país, una sola confederación. Entonces, traza el proyecto de integración peruano-boliviano con la ayuda de Luis Orbegoso. Según el historiador Jorge Basadre, las razones para la creación de esta confederación respondían, en primer lugar, al aspecto geográfico. Perú y Bolivia compartían el lago Titicaca y el río Marañón. Asimismo, compartían la cordillera de los Andes. En el lado histórico, Bolivia y Perú inicialmente se desarrolló una cultura como la cultura tiahuanaco, ¿correcto? En la época del virreinato, Bolivia era el Alto Perú, quien pertenecía al virreinato del Perú, y tras las reformas borbónicas, Bolivia pasó, o sea, conocida como la Audiencia de Chuquisaca, pasó a pertenecer a el virreinato del Río de la Plata. En el aspecto económico, Perú y Bolivia mantenían un comercio fluido. Si recordamos el comercio que tenía Tupac Amaru II, ¿correcto? Que era un arriaje entre Cusco y el Alto Perú. Y en el aspecto personal, las rivalidades entre Andrés de Santa Cruz y Agustín Gamarra. Ambos tenían la idea de consolidar Perú y Bolivia. Pero Gamarra tenía el objetivo de que Perú sea, digamos, de que Perú nazca el mayor poder, pero Santa Cruz desde Bolivia. Muy bien. Entonces, se dan inicio a las batallas. Santa Cruz debía enfrentar a los caudillos rebeldes Salaverry, quien había derrocado a Orbegoso. Al ser derrocado, va hacia Bolivia y forma una alianza con Santa Cruz. Y Gamarra, quien se hallaba amotinado en el Cusco, siendo así el primer obstáculo que debía de vencer y enfrentar. En 1835 se habían formado dos bloques que se enfrentarían. El primer bloque era Felipe Santiago de Salaverry y Gamarra, ¿ya?, quien quería anexionar Bolivia al Perú, pero estaba en contra de la Confederación. Entonces había dos bloques, Salaverry y Gamarra. Y el presidente boliviano Andrés de Santa Cruz quería impulsar la Confederación y fue apoyado por José Luis de Orbegoso. Aquí están los dos bloques que se enfrentaron. ¿Qué es lo que pasó? Se dieron las batallas. La batalla de Yanacocha del 13 de agosto de 1835, Gamarra fue derrotado por las tropas de Santa Cruz en el Cusco. Es tomado prisionero y llevado hacia Chile. Fue deportado hacia Chile. En su llegada por el sur, Santa Cruz se dirige hacia Arequipa. Entonces se enfrenta con el ejército de Salaverry. En la batalla de Salaverry vence a los santocrucianos al mando de Martín en Arequipa, 14 de febrero de 1800. Y después también en la batalla de Socabaya, que fue unos días después, porque ahí es 17, no 27, es capturado Salaverry y es fusilado. Entonces, una vez muerto Salaverry, el gobierno del Perú o la presidencia del Perú quedó desierta. Comenzó un caos reinante, la famosa anarquía.
¿En quién iba a recaer el gobierno del Perú? Entonces, Santa Cruz asume el mando de la Confederación Peruano-Boliviana, dividiendo el territorio en 3 estados. Vamos a continuar. La unión de ambos territorios buscaba restaurar los circuitos comerciales que habían articulado Perú y Bolivia, pero que se vieron afectados tras la reforma borbónica del rey Carlos III, que creó el Virreinato de la Plata y anexionó Bolivia, la audiencia de Charcas, a el Virreinato del Reino de la Plata, hoy Argentina. La conferencia aspiraba a tener una hegemonía comercial en todo el continente. Y esta era apoyada por Inglaterra y por los Estados Unidos. Pero fue rechazada rotundamente por la aristocracia limeña, algunos comerciantes de la costa norte peruana y directamente por los comerciantes chilenos y algunos argentinos, porque tenían la idea de que esta confederación iba a convertirse en un país muy fuerte y corría el riesgo de que en este proceso de expansión pudiera absorber tanto a Chile o en su momento a Argentina. Santa Cruz fue el general y el líder de la confederación. Peleó en el Perú en las batallas de Junín y Ayacucho, fue presidente de Bolivia en 1829 y supremo protector de la Confederación Peruano-Boliviana entre 1836 y 1839. Después de la derrota sufrida a Salaverry y su fusilamiento, se crea o se establece la Confederación, ¿correcto? Y esta confederación se divide en 3 estados. El estado norte, el estado norperuano, que abarcaba los los departamentos de Amazonas, Lima, Junín y Trujillo. Este estado norte se estableció en la Asamblea de Huaura, ¿correcto? Es en esta asamblea donde queda establecido la creación de este estado. ¿Quién iba a ser presidente de este estado? El presidente de este estado norperuano iba a ser, miren quién fue, observen, léanlo, ¿qué dice ahí? Luis José de Orbegoso. Entonces, Orbegoso, cuando viajó a Bolivia, viajó con intereses personales. ¿Correcto? Muy bien, entonces, el presidente de la conferencia o del Estado del Norte, el Estado norperuano, creado en la Asamblea de Huaura. El Estado sur peruano. El Estado sur iba a estar al mando del presidente Ramón Herrera. Fue aprobado en la Asamblea de Sicuani y abarcaba los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno. Y el Estado boliviano, definido en la Asamblea de Tapacarí, el presidente Miguel Velasco, y estaban los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Potosí y Santa Cruz. Cada uno de estos estados iba a tener su independencia política, su independencia de ley, pero iba a manejar un mismo sistema económico. Y el presidente de toda esta confederación, establecida posteriormente en la conferencia de Tacna, era Andrés de Santa Cruz. Muy bien. Entonces, al crearse estos estados, existe un enfrentamiento entre los
digamos, los productores o los empresarios del norte con los terratenientes del sur. El debate económico giraba en torno a dos propuestas, el proteccionismo y el liberalismo. ¿Qué es lo que pasaba? Los estados del norte buscaban una economía proteccionista, ¿correcto? Una economía en la cual estaba basado en la protección de los mayores recursos económicos del país, proteger la industria nacional, proteger la agricultura y la producción de la nefasta competencia extranjera. Ellos, Chile, era el aliado de la propuesta del Estado del Norte, porque significaba desalojar del mercado peruano el trigo de ese país. Entonces Chile apoyaba esa propuesta porque le convenía, ya que en el mercado chileno ya no estaría como se dice, el trigo peruano. Y esto era reemplazado con las harinas norteamericanas. Gamarra representó esta tendencia. El lado sur, ¿correcto?, muy por el contrario, buscaba una economía de libre mercado, una economía cambiante, una economía de flujo. Entonces, este fue el primer aspecto que se tenía que enfrentar entre los estados del norte y el estado sur peruano. Quien apoyaba al estado sur peruano por una economía de libre cambio fue el estado boliviano. En el estado del norte y estado del Chile había un comercio, era un comercio cerrado entre ambos países, donde no participaba el sur y el estado boliviano. Muy bien, entonces, en resumen, el objetivo era crear un estado confederado entre Perú y Bolivia. Los antecedentes, Agustín Gamarra tenía esa idea y Andrés de Santa Cruz. Y Santa Cruz derrota a Salaverry, forma la confederación y en el pacto de Tacna se nombra protector de la confederación y máxima autoridad. Esta unificación entre Perú y Bolivia se divide en tres estados. En el estado norte, compuesto por los departamentos de Amazonas, Junín, Lima y La Libertad, y por el lado sur, los departamentos de Ayacucho, Arequipa, Puno y Cusco, y el estado boliviano. Muy bien. Esta confederación tenía una gran oposición de parte de comerciantes chilenos y argentinos, quienes veían el riesgo primario de que ello sucediera. Entonces, se enviaron una serie de misiones restauradoras hacia el Perú, específicamente dos misiones. La primera misión restauradora, Blanco Encalada, con 2.500 hombres, se desarrolló en la batalla de Paucarpata, derrota chilena, y el Tratado de Paucarpata, donde los chilenos se retiran del Perú. Se organiza una segunda expedición restauradora a cargo de Manuel Bulnes. Entonces, esta segunda expedición logra derrotar a Santa Cruz y disolver esta confederación. Entonces, esta misión nombró nuevamente presidente a Agustín Gamarra, quien asume la presidencia del Perú. ¿Correcto? Y se da por terminado la Confederación Peruano-Boliviano. Gamarra es nombrado presidente del Perú, pero Gamarra comete una imprudencia. ¿Qué es lo que sucede? Él tenía todavía en la idea la cabeza de la confederación, así es que decide invadir Bolivia, pero en la batalla de Ingavi es derrotado. Tras su muerte de Gamarra y al no existir el presidente en el país, comienza una etapa llamada la
anarquía militar, donde existen golpes de Estado constantes entre los principales caudillos de la independencia. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Pregunta? Como no hay preguntas, entonces vamos a resolver este quiz, ¿ya? Pero antes del quiz vamos a ver este video. A ver. A la Confederación. Argentina y Chile declararon la guerra a la Confederación, no al Perú. Ya, a ver, atentos a esta parte. Ahí está. Entre 1835 y 1839, Perú y Bolivia gestaron un interesante proyecto político que se llamó la Confederación Perú-Boliviana. Es decir, estos dos países se unieron formando un enorme país, casi comparable al tamaño del Brasil. Hemos preparado dos programas para contarles todo acerca de la Confederación Perú-Boliviana, desde su nacimiento hasta su ocaso. En este primero analizaremos sus orígenes históricos, culturales y geográficos, y también el panorama en América del Sur en la década de 1830, especialmente en Perú, Bolivia y Chile. También les contaremos acerca de los caudillos, estos jefes militares que pugnaban por el poder, entre los que se encontraban José de Orbegoso, Felipe Santiago Salaverry, Agustín Gamarra y Andrés de Santa Cruz. Y también el especial caso de una mujer, Francisca Zubiaga, más conocida como la Mariscal. Soy Norma Martínez. Esto es Sucedió en el Perú. Perú y Bolivia tienen un pasado milenario que los hermana. Una historia prehispánica común, nacieron de un mismo tronco. Un ejemplo de ello fue la cultura tiahuanaco. Después, durante el Tahuantinsuyo, al actual territorio boliviano se le llamó Collasuyo, pues se ubicaba en la región del Collao. El lago Titicaca fue desde entonces un nexo histórico y geográfico entre Perú y Bolivia. En la zona conocida como los Andes Centrales, las poblaciones quechua y aymara estaban unidas por costumbres ancestrales y porque existía un intercambio comercial. En el siglo XVI, desaparecido el Tahuantinsuyo, se dio inicio al virreinato. Durante la época colonial, el actual territorio boliviano formó parte del extenso virreinato del Perú. Lo que hoy conocemos como Bolivia se llamaba la Audiencia de Charcas o del Alto Perú por encontrarse en una zona de altura. En ella, en la Audiencia de Charcas, estaban las minas más ricas del Nuevo Mundo, las minas de Potosí. En el siglo XVIII, los reyes españoles de la Casa Borbón, que hasta ahora reinan en España, realizaron algunas reformas. Entre ellas, crearon dos nuevos virreinatos, el de Nueva Granada y el del Río de la Plata. El
enorme virreinato peruano fue mutilado. La idea era favorecer el comercio atlántico desde el puerto de Buenos Aires y promover la ruta del Cabo de Hornos al extremo sur de América. De esta manera, la audiencia de Charcas dejó de pertenecer al virreinato del Perú y pasó a formar parte del virreinato del Río de la Plata, hoy Argentina. Cuando gobernaba el Perú el virrey Abascal, la audiencia de Charcas fue reincorporada momentáneamente al virreinato del Perú. Años después, al triunfar la causa independiente, surgió el debate. ¿El territorio de Charcas pasaría a formar parte de la República Peruana o de las Provincias Unidas del Río de la Plata? Entre la dirigencia alto peruana hubo opiniones divididas. Finalmente, triunfó una tercera opción, apoyada por Simón Bolívar. La antigua audiencia de Charcas conformó una nación independiente. El territorio de Charcas, o Alto Perú, adoptó el nombre de Bolivia, en homenaje al libertador caraqueño. De esta manera, el Bajo y el Alto Perú, la naciente Bolivia, que habían estado unidos en buena parte de su historia, terminarían por separarse. Bolivia se ha liberado en 1825, ha pasado a ser la República de Bolivia, y el 36, 11 años después, se monta el proyecto de la Confederación. Entonces, han pasado muy pocos años realmente, todavía queda el recuerdo, ¿no?, de Perú y Bolivia articulados, del gran virreinato de Perú. En el caso, por ejemplo, del virreinato del Río de la Plata, que se ha convertido en Argentina. El proyecto político de Simón Bolívar fue la Confederación de los Andes. Esta confederación estaría formada por los países recién liberados por él. La Gran Colombia, integrada por Ecuador, Venezuela, Colombia y Panamá, y por Bolivia y Perú. La idea era equilibrar el poder de países extensos como Brasil y los Estados Unidos de Norteamérica, y a la vez contrapesar la influencia de las potencias europeas. Este proyecto no prosperó, pues pronto surgieron fuertes nacionalismos y regionalismos. Durante el gobierno de José de la Mar, fuerzas peruanas al mando de Gamarra invadieron Bolivia y provocaron el fin del gobierno de Antonio José de Sucre en tierras altiplánicas. Se buscaba eliminar la influencia bolivariana en esa zona y promover un acercamiento con el Alto Perú. El primer presidente de Bolivia en 1825 va a ser Sucre, ¿no? Y claro, Sucre era venezolano. Va a ser una obra muy interesante en Bolivia. Mientras en el Perú hay 4 presidentes, uno tras el otro, él está alrededor de 3 años en Bolivia como presidente y trata de hacer cambios, de mejorar la economía, de mejorar la agricultura, de realmente tratar de modernizar a Bolivia, ¿no? Hasta que quien lo saca del poder es precisamente Gamarra, ¿no? Quien va con su esposa, ¿no?, a este enfrentamiento, ¿no? Ella lo acompaña y bueno, remueven a Sucre del poder, y el argumento es que es un extranjero. Son años donde se están definiendo las fronteras de los países recién conformados en Sudamérica. Por ello, son frecuentes los conflictos militares. Por ejemplo, el Perú marcha a la guerra contra la Gran Colombia, gobernada por Bolívar, en 1829.
es un tiempo histórico en el cual todavía no estaba bien configurado lo que era el territorio nacional, lo que era nación, no solamente en Chile, Bolivia o Perú, sino en Argentina, Colombia, Venezuela. Pero lejos de divisiones políticas, el Alto y Bajo Perú formaba una unidad geográfica y comercial. La ciudad más importante de Bolivia, La Paz, controlaba las rutas comerciales que llegaban hasta el sur del Perú. El vestido de los habitantes de La Paz provenía de telas de Puno y Cusco. El norte del Alto Perú conformaba un nexo mercantil con Arequipa, Puno y Cusco. Además, la salida natural de Bolivia al mar era el puerto de Arica. Esto ocurrió durante todo el virreinato, con el envío de metales preciosos a la metrópoli española. Tras la independencia, Arica formó parte de la República del Perú. Los puertos ubicados en territorio boliviano, como Cobija, quedaban muy alejados de La Paz y resultaba muy largo y por ende muy costoso el traslado de mercaderías hacia ellos. Como escribió Jorge Basadre, Bolivia era en verdad un país incompleto, mediterráneo. Para los bolivianos, Arica resultaba vital. Entonces, como acabamos de ver, es bajo ese contexto que se forma